y crucé la frontera casi toda mi vida, casi todos los días, ¿no? Y bueno, ya como estudiante de doctorado me apasioné por el tema específicamente para entender mejor y estudiar las experiencias de estudiantes transfronterizos. En educación y específicamente educación en estudios superiores, para estudiantes que están en estudios superiores, hay muy poca investigación sobre gente transfronteriza. Gente que estudia en un país o vive en el otro, ¿no? Sí, hay muy pocos trabajos de investigación y ahora fenómenos transfronterizos son relevantes en todas partes del mundo, pero particularmente para nosotros es más significante ya que estamos en la frontera más cruzada del mundo. Y interacciones transfronterizas son comunes y naturalmente también a estudiantes transfronterizos. Ahora en mi trabajo de investigación no nomás estudio no nomás estudio las experiencias transfronterizas que viene siendo identidad, cultura y otros diversos temas como digamos la interseccionalidad de género y la identidad transfronteriza, pero también uso mi trabajo de investigación para crear prácticas y poder educar a educadores que no tienen esa sabiduría, ese entendimiento de este tipo de estudiante, ya que como estamos en la frontera y esas interacciones son frecuentes, es muy común que un profesor, por ejemplo en San Diego State, tenga estudiantes transfronterizos y es por eso que implementamos, tenemos la serie de conferencias, pero también el próximo semestre vamos a tener entrenamientos en donde vamos a entrenar a educadores sobre este tipo de estudiante. Y sobre sus características. Okay. ¿Cómo surgió TASO? O sea, ¿qué fue lo primero que hiciste? ¿Cuál fue el proceso, digamos, para que fuese no nada más una idea tuya y que se plasmase en ponencias, en congresos? Sí, bueno, yo empecé a trabajar para implementar TASO desde hace 2 años por medio de trabajo de investigación cualitativa, pero no nomás hacer trabajo de investigación, sino también implementar prácticas. Y lo que es de que empecé haciendo entrevistas, no nomás a estudiantes, pero profesores, tratando de entender qué es lo que este tipo de estudiante necesita. Y después de 2 años usé todos mis hallazgos para implementar una organización estudiantil. La organización TASO es enfocada, ¿no?, en el estudiante transfronterizo, pero también para implementar prácticas en San Diego State, en donde con el propósito de crear un espacio de inclusión para ese tipo de estudiante, ya que las experiencias transfronterizas y la población transfronteriza muchas veces, particularmente en San Diego, es muy invisible y también al estudiante. Es un estudiante bastante invisible en donde estas experiencias no son tomadas en cuenta y deberían de ser tomadas en cuenta porque cruzar una frontera frecuentemente tiene significado para nuestra identidad, nuestra cultura, nuestras experiencias al día a día. Casi como cambiar de chip, digamos. Puede ser, sí. Algunas personas se siente ese cambio de chip. En inglés se llama code switching. Y algunas no. También es una población muy diversa. Aunque compartimos esa experiencia de cruzar la frontera frecuentemente, estar en ambos países frecuentemente, tenemos diversas experiencias. Algunos cruzamos todos los días, otros una vez a la semana, y eso influye también nuestra identidad de diferentes formas. Hay gente que se siente parte de San Diego, parte de Tijuana, se siente mexicano, se siente estadounidense. Hay otras personas que están en una especie de nébula, digamos. Ajá. En la que no son ni de aquí ni de allá. Exactamente, sí. Ok, es muy, muy lindo. O sea, básicamente la idea es crear esto para hacer conciencia en particular en tu escuela, pero con la idea, me imagino yo, de ser recreado en otras instituciones educativas similares, para que, digamos, echar luz
sobre estos estudiantes que tienen una experiencia que es muy distinta a quienes viven todo el tiempo allá o los que viven todo el tiempo acá, ¿no? Sí, de hecho tocas un tema en donde estamos viendo, aunque ya estamos encaminados con nuestras eventos y ponencias para este año académico, también estamos pensando en el próximo año y vamos a expandernos para UCLA también. Vamos a implementar una organización enfocada en estudiantes transfronterizos en UCLA. Es un poco difícil pensar que gente tenga estas interacciones transfronterizas desde Los Ángeles, pero sí pasa. Sí hay estudiantes que también cruzan la frontera y están en Los Ángeles y queremos poder servirlos a ellos y las necesidades que ellos tienen en esas instituciones particularmente, pero ya para el próximo año vamos a implementar TASO en UCLA. Me imagino yo que en el caso de Los Ángeles serían no solamente personas que crucen todos los días, pero que pasan la semana allá y el fin de semana en el otro lado de la frontera, ¿no? Me imaginaría yo, porque ir todos los días allá sería medio... Sí lo es, sí, no, todos los días es muy difícil, no es imposible. En veces lo hacemos, en veces tenemos actividades en Los Ángeles, en San Diego, en Tijuana y otra vez nos tenemos que volver a regresar a Los Ángeles, ¿no? Digo, cuando me incluyo yo ahorita estoy radicando en San Diego, Tijuana, pero sí llegué a estudiar en Los Ángeles y seguía con mi vida transfronteriza. ¿Por qué seguía con mi vida transfronteriza? Porque no nomás es una interacción, sino también una cultura, una identidad en donde, hablando ya yo personalmente, y es algo bastante significante para quien yo soy. Ahora, en general, las entrevistas que he hecho con estudiantes, con mi trabajo cualitativo, hemos visto lo mismo, en donde digamos que se mudan a Los Ángeles, no significa que ya no son personas transfronterizas. Eso sigue siendo algo significante para ellos. Y bueno, es por lo cual dije nosotros, porque sí, en algún punto yo también vivía en Los Ángeles y tenía esta experiencia transfronteriza. ¿Y tú crees que esto de TASO y análisis transfronterizo se pueda como aplicar no nada más en un contexto Tijuana, San Diego, Los Ángeles, sino más hacia el este del país, hacia, no sé, Ciudad Juárez, El Paso, hacia otras ciudades de frontera, que no se me ocurre alguna ahorita, pero... Sí, bueno, sí, no. Porque, ok, sí, porque podemos tomar los hallazgos de los trabajos de investigación de esta frontera para poder entender estudiantes de otras regiones. Pero al hacer eso tenemos que tener mucho cuidado en entender que las fronteras son únicas a su región, porque no hay ningún fenómeno transfronterizo igual o idéntico en otra parte del mundo. Fenómenos transfronterizos existen en todas partes, en Europa, en África, pero pues aquí definitivamente Canadá, Estados Unidos. Ajá, sí, pero las ciudades como San Diego, Tijuana o por ejemplo hasta Mexicali, ¿no? Son diferentes y eso implica interacciones diferentes, pero también hay elementos en nuestra frontera que sí son iguales de esa frontera de México y Estados Unidos. Nuestra frontera es una frontera interdependiente, así que al mismo tiempo en donde está abierta para el cruce transfronterizo, también está muy vigilada militarmente vigilada. Y también ese tipo de vigilancia de alguna manera pues crea para algunas personas o muchas personas un ambiente hostil. Sí. Y una sombra larga. Ajá. Y bueno, por ejemplo, te pones a ver las fronteras de Europa que son abiertas, es una experiencia diferente. Y es como tenemos que tomar en cuenta las características de la frontera para poder entender las interacciones de los individuos. Así que sí podemos, digamos, tomar los modelos de TASO, ¿no? De Transfronterizo Alliance Student Organization. Claro que sí se puede, pero tendría que ajustar. Ajustar para el contexto que es. Peculiaridad de cada
Exactamente, sí. Excelente. Bueno, Vanessa, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Te deseo todas las suertes con tu programa TASA. Por lo demás, ahorita vamos a hacer una breve pausa, vamos a ir a cartelera, pero a la vuelta vamos a tener a dos de las ponentes que van a estar dentro de estos eventos. Volvemos con más, vamos a cartelera. Todos los sábados de noviembre a las 2 de la tarde en diversos espacios del Centro Cultural Tijuana se presenta El Principito, con la interpretación de Luis Ángel Isaya Silva, con entrada libre. Los domingos en diversos espacios también en el Secul llegan las historias del Quijote a las 2 de la tarde con entrada libre. Domingo 26 de noviembre a las 4 de la tarde inicia el primer Festival Tijuana Tango en el vestíbulo. A presentar la serie de conferencias. La serie de conferencias de TASO. Cuéntame un poco de... Abordando, o bueno, desde el punto que la investigación que estoy llevando es sobre tecnologías digitales dentro o aplicadas en la educación. Es muy interesante. Es educativas para los estudiantes transfronterizos, específicamente con ellos porque con la experiencia que he tenido como transfronteriza en este tiempo, desde que me mudé a Tijuana, ¿qué hacemos en ese lapso de tiempo para cruzar la frontera? ¿No? Puedes minutos hasta una hora o más, ¿no? ¿Qué hacemos? Y una vez que cruzamos, el tiempo que trasladarnos hasta la institución, ¿qué hacemos en ese tiempo? Entonces, en algunas ocasiones hasta llegan tarde a las clases, no alcanzar, o no pudieron, o en el transporte van haciendo la tarea. Entonces, pensando en esta situación, apoyando un poco a los estudiantes transfronterizos, vamos pues haciendo de las tecnologías digitales aplicadas a la educación. Y a esto me refiero como llevar a cabo el aprendizaje rizomático. Quien propone o quien hace la propuesta es Jeff Cormier, es un canadiense, pero también haciendo uso de las MOOC o las plataformas digitales, ¿no? Pues, pero entonces es acceder a una de ella. Otro de los aspectos que me llama la atención y que en lo cual estamos también trabajando es que cuando estamos justamente en la línea para cruzar o viceversa para entrar a México, no hay señal. O vaya, sí hay, pero la señal falla. Telcel falla, AT&T falla, T-Mobile falla. Las llamadas por telefónicas también se puede. Vamos a buscar una aplicación que nos ayude para un contrato de servicio. Bueno, parto de ahí de esto porque el año pasado este libro participo, soy coautora y en Sinaloa hice un estudio, una investigación temporadas o largas en los hospitales, así que por eso faltaban. Y entonces, bueno, un programa, es que no tengo internet o no tengo la computadora, pensando en el contexto Sinaloa, ¿no? Entonces, rápido, busqué una aplicación, que en este momento no recuerdo el nombre, pero y aquí tu servidora se las instaló en sus teléfonos o en sus tablets. Y ya no era las tareas, eso les ayudaba un poco con el internet. Así desde el acceso a la red.
pensando en que pasamos en la línea para cruzar y que muchas veces llegamos tardes a las clases o llegamos a tiempo pero ya no nos dejan entrar o para ir haciendo la tarea. Pensando en esas situaciones es una manera de ayudar también. Y bueno, es una propuesta que se viene a presentar el primero de también tenemos otra diciembre stage a las 6 de la tarde. Perfecto. Vanessa, bueno, hablamos hacia el final de las particularidades que hay por región, ¿no? Mismo hablar de Tijuana, San Diego, El Paso. Sí, pero por una experiencia previa que habías tenido tú en Sinaloa, que es bastante lejos de la frontera, poder en cierta medida recrear eso para aplicarlo a un contexto, por ejemplo, vez el tenerlo papel poder seguir reproduciendo para contextos distintos. Claro, aportar un poco a la literatura o a la literatura científica para los futuros estudios transfronterizos, ¿no? Aportar un poquito de y pues, qué experiencia. ¿Tu experiencia de estudio ha sido llamativo? Sí, fíjate, por problemas de los eventos que entera Tijuana, yo creo que y que era rápido el trayecto, cruzar. Sí, porque bueno, ayer se me dice, es que ¿cómo es? Y con el presidente. Pero ya que llegó a Tijuana y dar a Diego, yo entro con otro cambia. Bueno, todo haciendo línea. Realmente me la información. Partiendo de esta experiencia personal, vamos a cubrir una práctica hueco que hay por los alumnos trans que se quieran acercar a ellos principalmente, ¿no? Excelente. Muchísimas gracias por estar aquí. Lo recuerdo, es el siguiente 13 de diciembre. 13 de diciembre, y se vaya, vamos a tomar. De manera oportuna y profesional de los acontecimientos en el mundo, el país y en Baja California, en la pura verdad, económico y social, con la experiencia y conocimiento del abogado y economista. Y para este segundo bloque nos acompaña en el estudio Estefanía Castañeda, otra de las ponentes que van a estar presentándose en la Universidad Estatal de San Diego, en este caso el 1 de diciembre, si me equivoco. Y bueno, Estefanía, bienvenida. Muchas gracias. Tú también vas a presentar tu ponencia para el TASO. Sí. ¿Qué es lo que vienes presentándonos tú en este caso? Yo voy a presentar los hallazgos preliminares de mi proyecto, que estoy investigando las experiencias de las personas que cruzan regularmente la frontera, es decir, los viajeros transfronterizos, y cómo las experiencias en la frontera les afecta, no solo en su bienestar y en su vida cotidiana, pero también en su percepción de la sociedad estadounidense, en la integración social y política en los Estados Unidos. Básicamente, cómo las experiencias con los agentes de inmigración afectan multitud no solo en tu identidad, pero también en la manera que piensas sobre Estados Unidos. Es decir,
el tener que interactuar tanto con esta franja fronteriza, ¿cómo va a afectar Sí. a que si nada más lo tienes que hacer una vez al año, digamos? Sí, sí, incluso yo hice, bueno, mi estudio es de métodos mixtos, es decir, es cuantitativo y cualitativo. Hasta ahora, este verano, completé 800 encuestas en el lado estadounidense de la frontera, es decir, en el trolley, y hice varias preguntas relacionadas con, por ejemplo, qué tan temprano te tienes que levantar para cruzar la frontera, cuántas veces cruzas. Entonces, me estoy enfocando por el momento en las personas que cruzan varias veces a la semana. También estoy incluyendo personas que cruzan quizá una vez al mes, pero la primera fase del proyecto es enfocarme a las personas que están cruzando por lo regular 3 veces a la semana o más. Y claro, hago preguntas sobre la interacción que tienen con el oficial, qué tipo de preguntas les hizo el oficial. También si ellos perciben si están recibiendo trato discriminatorio de los agentes, porque muchas personas, lo que he encontrado es que en general las experiencias son normales, las personas no pueden, o a lo mejor se han acostumbrado al trato de los oficiales también, pero estoy investigando qué aspectos demográficos de las personas que cruzan les hace ver si hay experiencias aún más negativas en la frontera y si unas personas se sienten empoderados legalmente para decir que sí hay cierto maltrato que ocurre en la frontera. Y la motivación detrás de este proyecto es que no hay mucho que se ha hecho sobre, muchas investigaciones académicas que se han hecho sobre esta población, a pesar de que solo en la frontera de San Isidro 50,000 vehículos cruzan diariamente hacia los Estados Unidos y 25,000 peatones. Por el momento he hecho esta investigación solo en los peatones porque es más fácil de hacer la encuesta. Separar los carros. Exacto, porque para hacer este proyecto tengo que hacerlo a las personas que acaban de tener una interacción con el oficial. Entonces, lo que sigue después de la frontera de San Isidro es la estación del trolley y ahí es donde estaba este verano haciendo las encuestas a las personas que acaban de cruzar. Exacto, y la metodología de las preguntas era buscando como, bueno, también me pregunto yo, a veces resulta incómodo para quien le pregunte, describe esta interacción incómoda que acabas de tener hace como muy poquito, claro, o que tensa por lo menos. Sí. ¿Tuviste casos de gente que...? En general, bueno, yo lo que hacíamos, tenemos revisión institucional aprobado de la Universidad de UCLA y básicamente lo que hacíamos es entrar al trolley con mis otros estudiantes y dábamos las encuestas a las personas, o sea, era totalmente voluntario. Le explicábamos un poco del proyecto y ya si ellos querían responder a unas preguntas y a unas no, era completamente válido. Nosotros nomás les dábamos cierto tiempo y ya que terminaban nos salíamos del trolley, nos regresábamos a San Isidro y repetíamos el proceso. Duramos más o menos como 3 horas cada día, estuvimos 5 días a la semana y pues todo un mes estuvimos haciendo estas encuestas y pudimos agarrar pues unas 800 encuestas en total. Excelente. Es una cantidad de trabajo fuerte y una cantidad de resultados impactantes. Y con estos resultados, a partir de ellos, ¿qué puedes como cambiar o qué podemos deducir? Bueno, tengo un objetivo de quisiera poder informar, usar los resultados para poder informar a los activistas y a nuestros líderes sobre los retos que enfrenta la población transfronteriza. Voy a presentar los resultados en diferentes conferencias, así que de esa manera podemos informar a las demás personas. También quiero avanzar el conocimiento sobre la población transfronteriza. Hasta ahora son muy pocos los estudios que se han hecho sobre esta población y es muy importante para saber las diferentes dinámicas que existen en la frontera. Debemos de saber sobre las diferentes experiencias que ocurren, qué tipo de persona recibe más maltrato y qué es lo que se puede hacer para que el cruce no solo sea más eficiente y que no haya tanto maltrato, pero también cómo es que la interacción en la frontera te afecta en la manera que te incorporas en la sociedad estadounidense. Yo hice una investigación en SDSU donde realicé mi licenciatura, un poco parecida, pero en esa investigación hacía preguntas sobre qué es lo que tienes que hacer para cambiar tu vida, para
al diario para poder cruzar. Muchas personas se tienen que levantar a las 3 de la mañana, se traen todos los alimentos del día en su mochila porque no tienen tiempo de detenerse. Exacto. Entonces, esa primera investigación es lo que inspiró esta segunda investigación que estoy haciendo en el doctorado ahora, que estudio ciencia política. Sí. De hecho, ahorita que mencionas de las distintas experiencias, bueno, está tu experiencia en SDSU ahorita y en USL, bueno, pues en UCLA ahorita y en SDSU antes, que también es una dinámica, lo que habla con Vanessa, no es tan frecuente el cruce, pero sigue siendo un poco transfronterizo. Sí. Está la experiencia de Vanessa, por ejemplo, en particular, que es en SDSU, y la experiencia de Yolanda, ¿no? Que ya está en Tijuana, en Libero. Claro. En Doctora Libero. Entonces, sí, son distintos tipos de experiencias, pero que compartan esa misma... Exacto. Ahora, lo importante de TASO es que ha creado una comunidad de estudiantes que antes no lo existía en San Diego State. A pesar de que somos muchas personas que cruzamos la frontera, era una experiencia muy solitaria. Todos estamos en la línea, pero no había como... Necesitábamos como tener esa comunidad para sentirnos que todos estamos pasando por lo mismo. Yo soy originalmente de Tijuana, así que yo cruzaba desde muy pequeña. Ahora que estoy en Los Ángeles, estoy tratando de traer TASO a UCLA porque hay muchos estudiantes también que son transfronterizos. Es un poco diferente, pero aún así las fronteras siempre las traemos. A pesar de que estamos lejos, ser transfronterizo es algo que... o sea, no importa dónde vivas, siempre vas a estar pensando, porque siempre estás cruzando otro tipo de frontera, no tiene que ser solo la de México o Estados Unidos, es algo que no solo existe aquí. Exacto, fronteras culturales. Sí, lenguaje. Exacto. Excelente. Bueno, tu ponencia va a ser Va a ser el 1 de diciembre en SDSU, en el edificio Aztec Student Union, y el aula es el Pride Suite, y va a ser de 6 a 7. Exacto. También tenías tú mencionas que estuviste en la licenciatura en SDSU y que no tenías no existía TASO en ese entonces. Sí. Ahorita que lo estás viendo y que ahora eres parte, ¿cómo te sientes al respecto? ¿Te emociona? Creo que tiene la posibilidad de convertirse en un movimiento. Como le comenté, estamos tratando de traer TASO a UCLA. Hay otro estudiante que estamos pensando de traerlos el TASO a otra universidad en California. Así que hay muchas posibilidades y más que nada que ahora que la administración actual en los Estados Unidos ha implementado aún más militarización en la frontera por medio de revisiones extremas y deportaciones masivas, es muy importante que la comunidad transfronteriza se identifique con el fenómeno transfronterizo para poder hacer demandas y poder apoyarnos a uno al otro. Excelente. Ahora, también tenía esta pequeña duda. ¿Cómo, o sea, tu experiencia, en este caso estudiando ciencias políticas, cómo lo traduces a TASO, en este caso? No nada más por esta parte de la actual en la política y en la mente, sino de qué otras maneras me refiero. Bueno, dentro de mi investigación también incluyo las experiencias de los estudiantes, y hasta ahora lo que he encontrado es que los estudiantes son los que se sienten más excluidos por las medidas de seguridad en la frontera. Muchos de los estudiantes que he entrevistado son ciudadanos americanos también. Entonces de ahí viene el argumento que estoy haciendo, que entre más conocimiento tienes sobre la frontera y te sientes parte de la sociedad de Estados Unidos, tienes una perspectiva aún más crítica de lo que está pasando en la frontera. Pero hay diferentes grupos dentro de mi investigación, entonces uno de ellos son los estudiantes. Por cierto, ¿cuál sería el más voluminoso dentro de los que has estado viendo? ¿Personas que son ciudadanos de Estados Unidos? Sí, la mayoría son ciudadanos de Estados Unidos. El segundo son los que tienen la permanente residencia. Y el tercero pues son los que tienen la visa de turista.
Excelente. Bueno, Sí. muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Estefanía. Los invitamos una vez más a estar el siguiente 1 de diciembre en las instalaciones de SDSU, en el Aztec Hall. Aztec Student Union y en la aula Pride Suite. Los invitamos, vamos a una breve pausa una vez más. Problemas, la puerta está abierta para ustedes y cuando gusten y cuando tengan algún otro proyecto, están más que bienvenidas. Vamos a una breve pausa. Esto es Tercera Llamada.